¿Ya pasó lista? No, yo no paso lista. Nos van a exigir que pasemos lista con el nuevo mecanismo que nos están. Yo nunca paso lista. Tengo 55 años sin pasar lista y casi nunca fallan los alumnos. A lo mejor les gusta Ah, la bueno. clase, no sé, pero no les tengo necesidad de pasar lista. Pero parece ser que con el nuevo sistema que nos dieron una especie de curso, se llama Scrub, quién sé cómo se llama, sistema de control. Hay que pasar lista y luego en cuanto pase lista registrarlos y los van a registrar allá en la central y luego van a ver el número de faltas. No, yo les voy a decir que ya sí, yo no jalo. Yo nunca paso lista. Pero bueno, en fin, ahorita ya están, mire, ya están, ahorita ya está la mayoría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, falta 14, ya vamos a empezar, falta Gabriel y Samuel, Samuel Otoniel, no sé si está, pues aparece en rojo aquí, pero como sugerencia nomás. Pero bueno, ya que los más empiecen, a ver, ustedes me dicen ahorita si ven la presentación, de que se las pongo otra vez. ¿Si ven la presentación? Sí, profe. Ok, miren, lo que les decía ayer, cuando les mandé la presentación que ustedes tienen, me faltaron por alguna razón estas 6 diapositivas que tenemos aquí. Ahí les pongo la nota aclaratoria. Ahora que les mande esta presentación, que son, ahorita van 324, pero necesito anexarle más para mandárselas una sola vez. Las diapositivas que aparecen aquí en 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí me falló un número, a ver, déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí me falló el... Bueno, esta es la curva de las curvas de tensión, nomás que le agregué esas flechas que no sabía ni cómo hacerle, pero bueno, ahí lo puse y lo puse el más grande de las curvas de tensión que ustedes tienen en la, como dice aquí, en la diapositiva 370 de la presentación que ya les mandé. Ahora serán las diapositivas 371, 372, 73, 75. Ya ustedes las anexan, ya cuando les mande esta, las copian en PowerPoint y las anexan a su presentación esta que ya les había mandado. Esta que empieza aquí, bueno, esta son lo que vimos ayer, pues, ¿se acuerdan? Las curvas de osmótico, las cosas prácticas, cómo se manejan, luego para obtener las curvas de tensión, y llegamos hasta esta, pues, que es la que van a agregar a su nueva presentación cuando se las mande. Aquí empezamos con esta presentación, es la que les voy a mandar, ya que la complete, unas 2 clases más. Consumo de agua por las plantas cultivadas, lo que conocemos como uso consultivo del agua. ¿Sí? Mucho tiempo se usó solamente la palabra uso consultivo sin del agua, pues, porque se entendía que era para eso, pero posteriormente se empezaron a sacar algunos otros términos como uso consultivo de los fertilizantes, uso consultivo de los insecticidas, es decir, uso consultivo antes se hacía sinónimo de que era del agua, pero no, es consumo del agua, ¿verdad? Uso consultivo del agua es consumo del agua, uso consultivo de los fertilizantes es consumo de los fertilizantes, uso consultivo de los insecticidas es uso consultivo de los insecticidas, ya sí pues, ¿no? O de herbicidas o lo que sea, bueno. Mucha de la literatura que ustedes van a encontrar dice solamente uso consultivo, todavía no le ponen del agua. Yo se lo puse porque vi esos términos de fertilizantes y de insecticidas y dije, más vale desde ahorita empezar a poner uso consultivo del agua. Entonces sería, uso consultivo del agua sería
sinónimo de consumo de agua por las plantas. En este caso, bueno, todas las plantas consumen, los árboles y en las selvas y todo, ¿no? Pero le pusimos plantas cultivadas porque es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista agronómico. No quiere decir que las plantas que no son cultivadas no consuman agua, ¿no? Sí, pero es más difícil obtener datos de ese tipo de plantas, por ejemplo, las secuoyas, de los robles y eso, de las que están en los bosques, es más difícil obtener investigación de ellos, pues. Entonces, por eso hablamos de consumo de agua por las plantas cultivadas, equivalente a uso consultivo del agua de las plantas cultivadas. Esto es un repaso muy rápido de lo que ya vimos al principio de la clase, nomás que han pasado muchas clases y es bueno recomendarlo, digo, es bueno recordarlo, lo vamos a ver muy rápido. Motivos por los que se cree que se derroche el agua, como ya hemos visto, pues no hay conciencia. Es más, hasta para lavarnos los dientes, ya ven, estamos lavando los dientes y mojamos el cepillo, le ponemos la pasta y dejamos la llave abierta mientras cantamos una canción, ¿verdad? Lavándonos los dientes y ya que acabamos la canción o pensamos que están lavados los dientes, enjuagamos el cepillo y entonces sí cerramos la llave. Y es un montón de agua que se gasta. Si ustedes lo multiplican por millones de gentes que se lavan los dientes así, que no tienen conciencia, pues hay que abrir la llave, mojar el cepillo, llenar un vasito o cerrar la llave y después ya que me caen jugar los dientes vuelvo a abrirla y entonces sí, ya no gasto tanta agua porque si lo multiplican por millones de gentes sacamos varias hectáreas que se pueden regar con esa agua que nomás de lavado de dientes, ¿eh? También en infraestructura y caños rotos, pues es fuerte, por ejemplo, en la Ciudad de México, en infraestructura y tuberías rotas, se calcula que hay más o menos un 40% de fugas, ¿no? Fíjense nomás toda la Ciudad de México, ¿no? Se usa el agua para todo, lo usamos, ¿no? Mal uso, lavar carros, veredas, cocheras, etcétera, ¿no? Los que tienen aquí en Guadalajara, los que tienen perros, mucha gente tiene perros y los tienen en la cochera, pues lavan la cochera para lavar los excrementos de los perros, ¿cómo se llama? Lavando y entonces gastan mucha agua, pues y el agua es abundante, pero no es inagotable, ¿no? Sí, ahí está la proporción en la que se gasta, ¿no? No hay conciencia, 28%, 32% en autos y veredas, 22% en infraestructura y caños rotos, abunda la azulita clara, pero es inagotable. Pensamos que abunda y es inagotable y no, ¿verdad? No, y se usa agua para todo en 4%. Bueno, es nomás para recordar cómo es que se usa el agua, ¿no? Bueno, usos, según la actividad para la que se emplea, los usos del agua, el uso consultivo, si el agua es empleada para hacer una actividad y ya no puede ser utilizada de nuevo, es una clase de uso consultivo. Por ejemplo, actividades agrícolas, ganaderas o industriales, ¿no? Aunque la mayor parte de esa agua, pues la absorben las plantas, se transpira, se evapora del suelo y se va a la atmósfera y entonces se recicla, perdón por la redundancia, con el ciclo hidrológico. ¿Se acuerdan ustedes que vimos que se forman nubes? Esas nubes producen precipitación, esa precipitación cae sobre los mares y la tierra. En la tierra nos interesa, en la tierra parte se interceptada por la evaporación y se vuelve a evaporar, parte se infiltra y es aprovechada por las raíces, parte escurre, parte se va más abajo, pero la que es aprovechada por las plantas y se evapora de las capas del suelo superficiales, pues se está reciclando constantemente. Es decir, desde aquí vemos que el agua es un recurso renovable, ¿no? El uso no consultivo, si una vez empleada en una actividad, puede ser utilizada de nuevo siempre y cuando presente unos mínimos de calidad, ¿verdad? Siempre y cuando se desaliniza, cuando se puede quitar los sólidos, las aguas tratadas, aguas de los baños, ¿verdad? Sí, que pueden ser tratadas y para eso hay plantas de tratamiento, ¿verdad? Se usa generalmente para jardines. Ahorita se están usando mucho esas aguas tratadas en esas plantas de tratamiento para en los hoteles, para regar los jardines, los, los campos de golf, etcétera. No para bañarse, porque todavía huele mal, pues, ¿no? Aunque esté muy bien tratada, huele mal, ¿no? Para usos energéticos, ecológicos o recreativos, bueno, según sus
que se puede prescindir de ella o que es imprescindible, bueno, usos primarios, ¿verdad? Sí, agrícolas, domésticos, industriales, pues es imprescindible, ¿verdad? Con usos secundarios, pues para energéticos, recreativos, navegación, etcétera, esa puede ser prescindible, aunque para navegación no, pues si no hay agua, ¿cómo navegan los barcos, no? Pero bueno, en fin, así la clasifican, ¿no? Según criterios de utilización del agua, se distinguen entre usos consultivos y no consultivos. Otra vez repetimos, ¿no? Los usos consultivos, aquí serían usos consultivos del agua, pero no le ponen, ¿no? Implica consumo del agua, de modo que una vez utilizada, siempre parte de ella no podrá ser utilizada de nuevo, ¿no? Pues sí, por ejemplo, cuando regamos, cuando riegan ustedes o regamos, el terreno, pues parte de esa es el ciclo hidrológico, pero parte ya no puede ser utilizada porque se contamina por los insecticidas que usamos, herbicidas, etcétera, ¿no? Los recursos hídricos suelen provenir de los convencionales y muy poco de los alternativos, pues de los convencionales, pues son las presas, todo eso, ¿no? Usos consultivos del agua, tendría que decir aquí, ¿verdad? Uso doméstico, uso agrícola, representa la mayor parte del consumo, uso industrial, etcétera, ¿no? Ahí está, bueno, unos esquemas en donde se ve que el riego se utiliza el 84% según este dato, ¿no? Y luego ya ahí vienen el industrial el 6%, y los otros ya menos, pues, ¿no? Los usos del agua, pues aquí lo representamos también de otra forma. Repito, esto ya lo hemos visto, por eso voy rápido. El regadío agrario, ellos llaman agrario, para nosotros sería el regadío agronómico, ¿verdad? Sí. Es el 80% lo clasifican así a nivel del mundo, ¿no? Industrias y servicios domésticos y municipios, ¿no? Los no consultivos, los que se consideran no consultivos, o sea, que no se consume, la pesca, la acuicultura, o sea, sería la cría de peces en aguas continentales, pues en aguas dulces, dentro de los territorios, producción hidroeléctrica que se usa mucho en las presas, ¿verdad? Las obras de almacenamiento en navegación y en deportes náuticos. Urbanos u domésticos son los que cubren las necesidades de agua en el lugar con comercio y servicios públicos, ¿no? Procede de embalses y de aguas subterráneas, son potabilizadas antes de su consumo, sí, o sea, se las volvemos potables antes del consumo, sobre todo las aguas subterráneas, que traen a veces muchas sales, ¿no? Y las aguas superficiales de los embalses o presas traen sobre todo sólidos sueltos, ¿no? Que hay que quitárselos, tierra, pues, ¿no? Varas, ramas, etcétera, ¿no? Y supone el 10% del consumo mundial y el 12% de nuestro país, ¿no? A mayor nivel de vida, desarrollo económico y tamaño de la población, mayor demanda de agua. Por ejemplo, aquí nos dice las necesidades mínimas para consumo humano son de 15 litros por día, sí, en los lugares donde hay algo de agua, ¿no? Son las áreas semiáridas del mundo, pues es lo mínimo que se puede consumir. Hay lugares donde ni siquiera un litro diario tienen diario, ¿no? Como ya vimos anteriormente, ¿no? Generalmente los consumos, cuando se calcula para una población, generalmente como les decía en clases anteriores, para poblaciones del primer mundo, pues se calcula más o menos 500 litros diarios por persona. 500 litros diarios por persona. Si es una familia de 4 gentes, son 2,000 litros diarios para las 4 gentes en esa casa, vamos a decir. Ya en países subdesarrollados como nosotros, ¿verdad? Sí, toda América Latina, por ejemplo, pues, se calcula entre 200 y 250 litros por persona por día. Ya en países muy pobres, ¿no? Son de 0 a 50 litros diarios por día. A veces hasta 0, pues ni siquiera para tomar, tienen ya no para bañarse o para tomar, ¿sí? Por eso le ponen ahí mínimo 15 litros por día, que sería casi para tomar y para, pues, lavar trastes y eso, así con un trapito y eso, ¿no? Agrícolas. Se supone aquí, nos dan otro dato, el 70% del consumo mundial, el sector con mayor consumo también en nuestro país. Ahorita vamos a ver que es cerca del 70% requerido, o más del 70%, y se requiere para riego de cultivos y para la ganadería, ¿no?
bueno, los cultivos forrajeros pues son dentro de de la agronomía, ¿verdad? Sí, y lo que ya se consumen los animales directamente de agua, pues es para que ellos beban, ¿verdad? Sí, pero los cultivos forrajeros, ¿verdad? Pastos, alfalfa, etcétera, son cultivos que, desde el punto de vista agrícola, se producen con medidas agronómicas, tratando de utilizar, si es de riego, la menos cantidad de agua para sacar la mayor producción, ¿verdad? Sí. Y ya eso se lo consumen, se lo comen el ganado, pero además ellos beben como cualquiera de nosotros agua, pues, ¿no? Por eso ponen ahí requerido para la ganadería, ¿no? Según el clima de la zona es fundamental eso, el clima, ¿no? En zonas áridas pues, se consume más agua que en zonas húmedas, ¿no? El tipo de suelo, básicamente textura, como decíamos, otra vez aparece aquí cultivos, ¿no? El tipo de cultivo no es lo mismo un cilantro, un rabanito, una cebollita, que una cebolla, que un maíz, que no es que un frutal, que una caña de azúcar. Depende del cultivo el mayor consumo de agua, ¿no? O menor grado de mecanización agrícola, según se siembre con maquinaria, ¿verdad? Que se preparan mejor los terrenos, aunque en la agricultura de conservación pues se trata ya de no mover el suelo, pero se puede en un momento dado dar mayor facilidad para que se pueda en un momento entrarse a rastrear y romper la capilaridad y que no se evapore el agua de las capas superficiales que vienen por capilaridad de abajo del suelo, ¿verdad? O sea, tiene sus asegúnes, ¿no? Y tipo de sistema de riego, el consumo es mayor o menor. Según todos estos factores, el consumo puede ser mayor o menor dependiendo de este montón de factores, ¿no? Agrícola, la eficiencia de los sistemas de riego es baja, menor del 40%, dependiendo del tipo de riego, pues el agua se pierde en gran parte por la evaporación o por la canalización en mal estado. Bueno, por evaporación ya dimos las eficiencias, ¿verdad? En aspersión, que es la primera figura que vemos, el otro es por goteo, la del medio, y el otro es por surcos, por gravedad, ¿verdad? Que es más o menos 55% de eficiencia, como vimos, ¿verdad? Sí, en la clase anterior, y se le llama por infiltración, ¿no? Canalización de mal estado, le llaman ellos, ¿no? Pero aquí está, ¿ve? La distribución mundial de consumo de agua, simplemente como estadística para que ustedes la tengan, ¿no? En Norteamérica está el 35% del agua del mundo, le sigue Oceanía con el 19%, Europa con el 17%, Asia el 14%, Sudamérica el 10% y África el 5%. Nosotros estamos considerados en la cuestión de Norteamérica, ¿verdad? Sí. A Norteamérica pues es Estados Unidos, Canadá y México, ¿no? Bueno, y a lo mejor hasta Centroamérica. Ahí está otro dato, así más un queso ahí de las figuras que ustedes hacen en estadística, agricultura y ganadería, para irnos haciendo una idea de 70%, industria 20% y uso doméstico 10%. Repito, esto ya lo habíamos visto, nomás en México el uso agrícola es el 77%, según las estadísticas del agua en México de la Comisión Nacional del Agua. El industrial, el público es 14% para las poblaciones, pues, y el industrial el 9%. Creo que ya ha crecido en la cuestión industrial, ¿no? Ahí está, pues, representado en otra forma, ¿no? 77 en agricultura, 14 en nacimiento público, 5 en energía eléctrica y 4 en industria, ¿no? Aunque lo de energía eléctrica pues, se suma a la industria. Aquí tienen ustedes también otro dato en México, agropecuario, es de 76.7 más aproximado, ¿verdad? Industrial 9.2, público 14.5, pero aquí en los países, como vemos, Indonesia anda en el 91.3 del agropecuario, casi toda su agua la isla, pero tienen mucha agua, llueve mucho en esos lugares, pueden almacenar o derivar agua para sus riegos. Egipto es un país completamente diferente a Indonesia, árido 100%, dependen básicamente del río Nilo, ¿verdad? Sí, 86.4, y lo México en tercer lugar usa 76.4. Turquía, que también tiene mucho de árido, 73, China 64, Estados Unidos 40.2. Cuide el agua porque le compra a los demás además con la huella hídrica, como decíamos ayer, ¿no? Bueno, pues ahí está también cuánta agua usamos en casa, ya lo vimos también.
Ahí está el consumo de agua en Argentina, 500 litros por día, y luego ya se lavado de manos, regar durante media hora, 40 litros, en la ducha de 40 a 70 litros, cada descarga del inodoro de 15 a 20 litros, lavarropas, lavado de vajilla, y en cambio acá para lavar un automóvil 500 litros que generalmente se usan y está haciendo un desperdicio de agua, regar durante media hora 240 litros, lavarse las manos, 10 litros y más ahorita en la pandemia que nos piden que nos lavemos muchas veces al día cuando salimos de la casa o no salimos, lavarse las manos. Ahora yo pienso que ha subido a lo mejor hasta ahora con la pandemia hasta 40 litros, ¿verdad?, por día, ¿no? Y pérdida del inodoro, pues bueno, vamos muchas veces al baño, a 15,000 litros, aquí sí es por mes, ¿no? O sea, es 15 metros cúbicos, si lo transformamos los litros a metros cúbicos por mes, y recomiendan que pues arreglar las pérdidas, ¿no? Como decíamos, ¿no? Y ahí está lo que ya habíamos visto también en la producción, cuánto se usa para producir un artículo, una camiseta, para producir una camiseta, 2.700 litros por camiseta, el arroz, carne, manzana, café, queso, cabra, pan, hoja, leche, pollo, té, una cerveza, 75 litros se usan para producir un vaso de cerveza, y vaya que consumimos a veces más de eso, y lo demás son agrícolas, ¿no? Y dice que litros de agua por unidad de medida, ¿no? Ahí está, fíjense, el algodón hasta 11,000 litros por kilo de algodón, pues sí, el algodón casi no pesa, ¿no? Y se consume mucha agua, es de hoja ancha y consume mucha agua, ¿no? Para una hoja de papel, fíjese, A4 le llaman ellos, es 10 litros para producir una hoja de papel, ¿sí? Entonces, pues, es mucho, pues, y aunque es renovable el agua, pues no quiere decir que... Esto también ya lo habíamos visto, ahí está lo que se necesita, ¿no? Para producir, por ejemplo, un kilo de bistec de una vaca, ¿no? Se necesitan 4,500 litros para un litro, para un filete de 300 gramos de cerdo, 1,440 litros, ya, sí, pues, es para que lo tengan, ¿no? Y tengan, fíjese, para producir una manzana, 70 litros de agua para producir una manzana. Claro, desde que se planta el árbol hasta que se cosecha, ¿no? La manzana, ¿no? Todo lo que consume el árbol para producir, un árbol que consume en 10 años una cantidad de X, hay que ver, hay que dividir entre 10 años y luego entre 365 días y luego entre el número de manzanas que produce el árbol para sacar el consumo de agua por manzana, ¿verdad? Un árbol no produce una manzana, pero produce más, ¿no? Para un huevo, 200 litros de agua consumió la gallina desde que nació hasta que produjo el huevo, ¿no? Y ahí está, pues, ¿no? Para que tengan ustedes, ¿no? Idea, pues, no es más para que tengan una idea, ¿no? Por lo que consumimos en el valle, la cuenca del Valle de México, ¿no? Ya es 2013, más cercano para acá. Generalmente los datos están muy desfasados, casi nunca están al día. Sí, el 80,88 por ciento, pues en el Valle de México está totalmente más de 20 y tantos, 25 millones de habitantes en el Valle de México, contando la Ciudad de México, ¿verdad? El 81%, casi 80,8, se consume de pura agua en público, ¿no? Agua superficial, y la mayoría es agua subterránea. Por eso el DF se está hundiendo, porque la Gran Tenochtitlán, desde que se fundó y que ahora celebramos los 500 años de la fundación de la Gran Tenochtitlán, que se fundó en el 325 o algo así, como se fueron uniendo las chinampas a la ciudad, y luego ahí se construyó, pero estaba todo eso sobre un lodo, pues. Por eso cuando tiembla parece una gelatina, pues, la Ciudad de México, porque hagan de cuenta que una gelatina, ustedes conocen las gelatinas que le echan ustedes una uva o una fresa encima, aviéntenla desde una altura y van a ver cómo tiembla toda la gelatina, ¿no? Pues igual el Valle de México, porque está sobre agua, y entre más agua subterránea saquen, pues menos apoyo tiene lo medio sólido que está arriba, el lodo que está arriba, pues se va hundiendo, ¿verdad? Sí. Parece ser que a la columna de la Independencia cada 5 años
le aumentan un escalón porque no parece que se vaya, esa se va levantando, ¿no? Al revés, y entonces le van agregando un escalón que no nos damos cuenta, ¿no? En agrícola, en el Valle de México, fíjense cómo se usa poco, 13.33, ahí está en metros cúbicos por segundo, y en industrial 5.9%. Bueno, ahora sí, hablando ya uso consultivo, aquí debe ser del agua, sí. Básicamente lo relacionamos con la evapotranspiración debido al sol, ¿verdad? A la lluvia y al viento, se produce la evapotranspiración, ¿no? Sí, o sea, la evaporación del suelo más la transpiración de las plantas. Lógicamente, ¿por qué se evapora el agua? Pues por la radiación solar, ¿verdad? Sí. ¿De dónde viene el agua? Pues de la lluvia, si es que no es de riego, ¿verdad? En zonas tropicales, en zonas áridas, pues tiene que ser de riego. El viento hace que se evapore más agua y se transpire más agua. Entre mayor velocidad del viento, mayor evapotranspiración hay. Bueno, esto también es conocido del agua. Aquí se aparece del agua, ¿no? Consiste en que, como decíamos ya anteriormente, transpiración de plantas, agua evaporada del suelo y agua que constituye los tejidos de las plantas, ¿no? Esto, como ya lo han visto, por eso les digo que lo rápido. Bueno, el uso consultivo del agua es la cantidad de agua que se usa en las plantas para crecer, desarrollarse y producir económicamente. O sea, se entiende que estamos hablando de riego, porque en el riego sí se tiene que meter infraestructura para poder darle a la planta el agua que necesita para llevar a cabo sus funciones, que sea desarrollarse y que nos produce económicamente. Si es de temporal, pues bueno, el agua es gratis de arriba, pero pues no controlamos, y como puede llover, puede no llover y faltar en ciertos estados de la planta, ciertos estados fisiológicos de la planta, faltar agua, y entonces no nos rinde lo que debería rendir, aunque pues, económicamente no nos cueste el agua en el temporal, ¿verdad? El uso consultivo del agua está constituido el agua que transpiran las plantas, generalmente a través de las hojas. Eso ustedes ya lo vieron en su curso de fisiología vegetal. Generalmente por el en vez de las hojas está el 97% de los estomas, que es las aberturas por donde las plantas lanzan el agua del tejido del parénquima acuoso que están formados los estomas, y sale hacia el exterior, pero también por ahí la planta absorbe oxígeno en el día y expulsa CO2 en la noche, ¿no? El agua que se evapora directamente del suelo y el agua que constituye los tejidos de las plantas. Se ha medido más o menos en términos generales, en términos promedios, ¿no?, que la transpiración de las plantas por este mecanismo que decíamos de los estomas y la evaporación del agua del suelo donde crecen esas plantas constituye el 99% en términos generales. Claro, depende del tipo de suelo, depende del tipo de cultivo, del tipo de hoja de la planta, etcétera, y solamente el 1% en promedio se ha medido que queda constituyendo los tejidos vegetales de la planta. Entonces, por eso la evapotranspiración, que durante muchos años se usó como término para todo, los gringos inventaron el término uso consultivo, aquí también es del agua, ¿sí?, que se hace casi igual a evapotranspiración real. Vamos a ver luego qué es evapotranspiración real y qué es evapotranspiración potencial, ¿sí? Pero esto nos está indicando que del 100% que la planta absorbe, generalmente el 99% también por las raíces, ¿sí?, pues es agua con alimento, digo agua con nutrientes, ¿verdad?, que absorbe, se va por el xilema y lo manda a las plantas, es agua a las hojas, perdón, para que ahí se realice la función fotosintética junto con la energía solar y con el CO2, se juntan y se revuelven a través de la fotosíntesis por mecanismos muy complicados que ya les han de ver medio mencionado en fisiología vegetal. A mí me los explicaron 10 veces cuando era estudiante del ciclo de Krebs y nunca le entendí. Era una bola se necesita mucha bioquímica para entenderle ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, es un mecanismo que produce la clorofila, pues al revolver por medio de estos mecanismos químicos la energía del sol, el CO2, el dióxido de carbono, el agua y los nutrientes que van en esa agua transportándose. Pero
ya que ya que entregan los nutrientes y agarra el fenómeno de fotosíntesis, el agua que necesita para transformar en clorofila junto con los demás elementos, pues el resto lo manda a las hojas y a través de los estomas pues, se evapora el 99% parte del 99%, porque la otra parte es de evaporación del suelo donde crecen estas plantas. Pero vamos a decir del 100% que la planta transporta a través de ella misma, el 99% se pierde a la atmósfera por transpiración y solamente el 1% constituye tejidos. Las funciones de esta absorción, transporte y pérdida de agua en la planta, pues se dice que es primero para transportar los nutrientes, segundo como factor refrigerante, porque si el agua no tuviera un calor específico de 1, o sea, esto lo han visto ustedes en física, que se necesita 1 grado en estado líquido, que es como va la planta dentro, el agua dentro de la planta, en estado líquido. Se necesita 1 grado centígrado para aumentar o disminuir su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Sí? Entonces, como tiene un alto calor específico, el agua de 1 caloría por gramo hace que al transportar el agua dentro de la planta sirva de refrigerante, porque si no existiera ese calor específico de la planta de 1, pues se quemaba la planta con tanto calor exterior, ¿verdad? Entonces sirve también de refrigerante dentro de la planta, además de transportar agua y nutrientes para la fotosíntesis, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, pero en términos generales es la cantidad de agua que se gasta en el riego por ejemplo, un maíz, vamos a poner una caña de azúcar, ¿no? Que vamos a meterle una cantidad de agua de 1 metro de lámina por ciclo, ¿sí? En la caña consume más, 1.4, 1.5 metros, pero bueno, vamos a que sea de 1 metro el maíz, ¿sí? Con todas las ineficiencias por riego superficial. 1 metro de lámina significa multiplicar 100 metros cuadrados, 100 metros por 100 metros, que tiene 1 hectárea, nos da 10,000 metros cuadrados. ¿Qué es superficie? Por altura, que es la lámina que vamos a aplicar en todo el ciclo con riego, sí, es 100 por 100, 10,000 por 1 metro de altura nos da 10,000 metros cúbicos. De esos 10,000 metros cúbicos, ¿sí? 9,900 metros cúbicos se van por transpiración y solamente 100 metros cúbicos se quedan formando los tejidos de un maíz. Por ejemplo, un maíz de ensilaje, ustedes van a ver cuando vean cultivos básicos, van a ver que el maíz de ensilaje pues lo hacen de ciclo corto, se ensila cuando está en estado lechoso su elote para que se pueda dar un buen silo. Entonces ensila en zonas muy calientes a los 90 días, en zonas templadonas a los 110 días, en zonas más frías a 120 días, se ensila, y los aranceles, vamos a llamarle así, que tenemos que considerar es cuán temporal. El maíz de ensilaje pues produce desde 20 toneladas en mal temporal, en un temporal medianón arriba de los 600 milímetros, ¿verdad? Debe de producir bien, aprovechar el agua temporal, debe de reproducir unas 35 toneladas, y un buen temporal con unos más de 600 a 800 milímetros debe de producir más o menos 500 toneladas de silo, de forraje verde, pues en verde, ¿no? ¿Sí? Digo, perdón, 50 toneladas, no 500, 50 toneladas de forraje verde. Y en riego, pues debe aumentar automáticamente por que se le da a la planta, al maíz de ensilaje, en el ejemplo, se le da el agua que necesita cuando lo necesita. Esa es precisamente la gran ventaja del riego, ¿no? Que le damos a los cultivos el agua cuando la necesita y en las cantidades que la necesita, ¿sí? Y a veces hasta de más, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahí en riego los aranceles para
que tenemos que andar buscando nosotros siempre que asesoremos a los productores o que produzcamos otros maíz de ensilaje, debemos andar de las 60 toneladas en riegos rodados, ¿verdad? Sí, las 80 toneladas en riego con temporal, que caiga un buen temporal en zonas con buen temporal, además del riego, y hasta en riego presurizado o localizado, hasta 100 toneladas. O sea, 100 toneladas de forraje verde por hectárea, por ciclo. Aquí, por ejemplo, en el norte de Jalisco, que son los datos que tenemos, ¿verdad? Que anduvimos ahí cuando andábamos haciendo encuestas, pues el norte de Jalisco, que es la zona árida que colinda con Zacatecas, como ustedes saben, ¿sí? Pues ahí es mucha ganadería, porque son suelos pobres, suelos ácidos, con pH muy bajos, etcétera. Mala precipitación, zonas áridas, zonas semiáridas, vamos a decir, de unos 400 a 500 milímetros ahí, pues andan sacando 5 o 10 toneladas por hectárea de maíz de ensilaje. Pues no, eso no rinde, pero tienen ganado y no les queda otra, ¿no? Suelos, como digo, pobres, someros, con mucho tepetate, ácido, etcétera. Pues, ¿qué pueden hacer ahí? Pues lo que salga es bueno, ¿no? Y con esa precipitación, pues es lo que les da bueno. Pero si ustedes ven, volviendo al riego y a las 100 toneladas que supuestamente regando bien en riego localizado y todo eso, sacamos de raíz de ensilaje, las 100 toneladas, ¿qué son, verdad? Pues el 1% de agua que quedó en la, en la masa verde foliar de encima del suelo, lo que llaman ahora biomasa, ¿no? O sea, hojas y tallos, que son 100 toneladas, pues son más o menos el 1% del agua que se quedó en la planta, que serían más o menos 100 toneladas, bueno, no exactamente, pero serán 100 toneladas de agua, pues, ¿verdad? Es el 1%, el 99% se fue otra vez a la atmósfera, ¿no? Y qué bueno, porque es reciclable, pues, al ciclo hidráulico, pero es para que tengan idea, pues, de la cantidad de agua que en un momento da. El uso de esto nomás se repite lo que estamos diciendo, el uso principal es la transpiración, que es el agua transferida del suelo, absorbida por las raíces de las plantas, claro, junto con nutrientes, ¿no? A la atmósfera, y entre 95 y 99 de dicha agua absorbida es pérdida por transpiración. Se estima que solo el 1% del agua absorbida, lo que hemos dicho, por las plantas se queda en la misma, formando tejidos vegetales o biomasa, que es la palabra que ahora se usa, ¿no? Muy de moda, ¿no? La vida de la planta depende de qué, pues de lo que hemos visto ya, ¿no? De la capacidad del suelo de abastecer suficiente agua para cubrir las pérdidas por transpiración. Si tenemos un suelo arenoso, como ya vimos, que no retiene casi nada de agua, pues la vida de la planta está veremos, está con el Jesús en la boca, vamos a decir, como decimos vulgarmente, ¿no? Y el cambio en un suelo franco, pues retiene ya más agua, hay más chance de que la planta crezca, pero con más fuerza tiene que hacer la planta para quitarse del suelo, como ya vimos, y en un suelo arcilloso, que es el que más retiene, yéndonos a los extremos de las texturas, pues, que es el agua que más retiene, pero también con más fuerza, entonces ahí va a llegar a capacidad de campo, pues más o menos ya vimos que es una tensión de una atmósfera o una energía que la planta tiene que hacer igual a una atmósfera de tensión para poder quitarle ese agua a capacidad de campo. A medida que se reduce el agua en el suelo, va teniendo que hacer más esfuerzo, gastar más energía para poder quitarles agua al suelo arcilloso. Entonces ya lo vimos, nomás estamos repasando rápidamente, entonces se dificulta, la planta tiende a disminuir su transpiración, a cerrar sus estomas, etcétera, etcétera, ¿no? Y suficiente agua en el suelo produce pérdidas de turgencia y marchitamiento. Pues sí, ¿verdad? Diagrama 4, factores que influyen en la determinación del uso consultivo del agua. Bueno, pues aquí vemos que los factores que influyen, o si ustedes lo quieren ver en otra forma, el uso consultivo del agua o la absorción o el consumo de agua por las plantas depende de o es función de, pues ahí vemos, ¿no? En lo que es el clima, pues de la temperatura, humedad relativa, vientos, la latitud y la luminosidad y la precipitación. O sea, son muchos factores que ustedes ya analizaron en su curso de climatología, ¿verdad? Sí, agroclimatología, perdón. Cultivo, el cultivo, ¿verdad? Depende del uso consultivo de la variedad, no es lo mismo la variedad de ciclo corto que la variedad de ciclo largo en maíz, del ciclo
vegetativo, ¿verdad? Sí, no es lo mismo sembrar de temporal en junio que sembrar de riego, uno de ciclo largo en marzo con riego, ¿verdad? Sí, o de temporal en junio. Las características también de hoja ancha, de hoja delgada, etcétera. A la hoja ancha generalmente tiene más capacidad de transpiración que las de hoja delgada, por eso las de hoja delgada son más aguantadoras a la sequía, como el trigo, la cebada, el centeno, etcétera. También depende de las características fisiológicas, como serán, por ejemplo, ustedes ya vieron en fisiología las plantas C3 o C4. Las C3 son las más comunes, ¿verdad? Y son las que consumen más agua o tienen menos eficiencia en el uso del agua. Las C4 son las que tienen mayor eficiencia del agua, como el maíz, el sorgo, los pastos, etcétera. Y las plantas CAM, o sea, las MAC, metabolismo ácido capsuláceo de los desiertos, esas todas tienen mayor eficiencia porque trabajan de noche, como ya lo mencionamos, ¿no? El suelo, pues el factor suelo, ¿verdad? Otro de los factores también, pues es estructura. Ahí es textura, estructura, nivel freático y capacidad de campo. Le voy a cambiar porque es textura, ahí se repite estructura, es textura. Estructura, nivel freático, capacidad de campo, o sea, ahí ya porque no ocupo, pero depende también de las constantes de humedad del suelo, que son cuáles, saturación, capacidad de campo, PMP y humedad aprovechable, ¿no? Entonces ahí también le voy a agregar. Y el agua de riego, pues también, ¿verdad? Si es de riego, ¿qué es lo mejor? Pues la calidad del agua de riego, o sea, contenido de la cantidad, la clase de sales que trae. Sí, pueden ser que sean muchas sales y poco sodio, puede ser que sea mucho sodio dentro de esas pocas sales. La cantidad también de las sales es importante, no nomás la clase de sales y el tipo de riego. Por ejemplo, en un riego por melgas, por superficie, pues tiene más oportunidad de lavar el agua de las sales del suelo, la melga, porque tiene más ineficiencia de riego. Con surcos, como es por capilaridad hacia los lados del surco, pues tiene más chance de que se acumulen las sales, menos chance de que se laven las sales con el riego, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como ustedes ven, son muchos factores que influyen aquí. Entonces, pues ahí están otra vez repitiendo en otra presentación, ¿no? Los factores fundamentales que influyen para el uso consultivo tengan un determinado valor son, pues ahí está temperatura, humedad relativa, vientos, luminosidad y precipitación básicamente. El cultivo, la especie, variedad, ciclo vegetativo, hábitos radiculares, aquí le agregaron, ¿verdad? Sí. Aquí sí ya viene en el suelo, ¿verdad? La textura, aquí está la textura, estructura, profundidad del nivel freático. ¿Por qué? Porque puede ser importante que por capilaridad, si está en contacto con un suelo arcilloso, sube hasta arriba e inunda y invade la zona de las raíces, que cuando es por capilaridad es bueno que no traiga muchas sales, agua en el freática por capilaridad, porque es una especie de subirrigación, pues, de una especie de riego de abajo hacia arriba. Pero si el nivel freático está muy cercano y satura la zona de las raíces, pues entonces ahí sí está frito la cosa, ¿no? Y la capacidad de retención de humedad, bueno, ya lo vimos, textura, estructura, contenido de materia orgánica, etcétera, etcétera. Mayor capacidad de retención de humedad, mayor disponibilidad para la planta, pero también de la textura, si es gaseosa, la tiene con más fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí está también hasta un diagrama de zonas ecológicas, lo quise poner porque esto casi nadie lo presenta considerando las magnitudes de la precipitación y la evapotranspiración. Aquí, relación en un triángulo, vamos a decir, de ambientes, la evapotranspiración, el grado, la relación de evapotranspiración potencial. Evapotranspiración potencial es potencial quiere decir que es lo máximo que pueden evapotranspirar un cultivo en un momento dado, contra la evapotranspiración real, que vamos a ver tantito más adelante, que no es precisamente lo máximo que pueden evapotranspirar las plantas, pues, ¿no? Y del otro lado tenemos la precipitación anual en milímetros. Entonces ahí están como el triángulo de texturas, ¿no? Los valores de la precipitación, los valores de la evapotranspiración, el grado de la relación de evapotranspiración, ¿verdad? En provincias de humedad, ¿no?
y ahí vienen hasta las temperaturas críticas, ¿no? De 24, 12, 6, 12, y algunas palabras que las quise poner ahí dentro de los cinturones de altitud. Sí, que aquí albar quiere decir es un enorme entorno biológico basado en una llanura de piedra caliza con suelo escaso o nulo y como resultado vegetación de pastizales escasos, ¿no? O escasa, o vegetación de pastizal escaso. Scrub también es otra, ahí viene monte bajo, que es decir matorral, vienen las diferentes regiones por latitud polar, subpolar, boreal, temperatura fría, temperatura húmeda, subtropical y tropical. En la tropical la relación de absorción es muy grande, ¿verdad? Ahí está el 32 y hasta la precipitación también es muy grande, ahí hasta 16,000 metros, pues es 16,000 milímetros, pues como les decía, el tapón de Darién ahí en Colombia, que tiene 17,000 milímetros por año en la frontera de Colombia con Panamá. Pero bueno, ahí están también, en esto nomás para que los tengan ustedes, también ahí vienen vegetación de desierto, tundra lluviosa, tumba húmeda, tumba medio húmeda, tundra seca, etcétera, montes bajos o matorrales secos, bosques medio húmedos, bosques lluviosos, etcétera, según la precipitación y según la relación de evapotranspiración, ¿no? Lógicamente, entre más precipitación llueve, pues, y más caliente esté el clima en las zonas tropicales, pues más agua se evapotranspira a los cultivos. Es nomás para que lo tengan ustedes como una relación rara, pues que casi no se presenta este tipo de figuras, pues, ¿no? Ahí está lo que es un albar, ¿sí? Cerca de la playa Sing Sing San, de las arenas de Sing Sing, cerca del Parque Nacional en Canadá, ¿no? Pues es un suelo rocoso, poca vegetación, algas, unos cuantos pastizales, etcétera. Pues ahí no crece nada, aunque reguemos, no crece nada, ¿no? Otra de las figuras que casi no se presentan cuando es este tipo es en la cordillera de los Andes, allá en Argentina, Chile, Perú, etcétera, y comunidades correspondientes de agricultura y ganadería creadas, ¿no? Por ejemplo, pues aquí vemos en tierra caliente, pues sí se produce, ¿qué se produce, verdad? Los plátanos, ellos le llaman bananas, el maíz, ya más para arriba, tierra templada, frutas, trigo, arroz, papas, potatoes, más para arriba en tierra fría el café, y en tierra helada, pues las llamas que se producen ahí en los Andes, que son la ganadería, que es la que se da más en esos terrenos, ¿no? Las llamas, ¿no? Que son los camélidos, de la familia de los camélidos. Y ya en Sierra Nevada, pues no se produce nada, ¿no? Los de mayor influencia son la temperatura, como decíamos, la humedad relativa, los vientos, la altitud del lugar, la luminosidad y el cultivo. Pues ahí están. Se los puse, pues ya lo hemos repetido muchas veces, pero pues está en un diagrama. Pues esto generalmente se presenta a los productores para que le entiendan mejor, ¿sí? La humedad ambiental es la humedad relativa, ahora la precipitación, pues es el agua que cae, el estado de desarrollo del cultivo no es lo mismo que esté un cultivo recién plantado, un frutal, ¿verdad? Aún en zona tropical, un mango en zona tropical recién plantado, que uno que ya tiene 10, 15 años. El estado sanitario, como esté, de si está muy plagado, ¿verdad? Pues eso hace que se caigan las hojas, que los insectos se coman las hojas y se coman junto con las hojas los estomas y todo lo que trae ahí, y entonces no hay mucho intercambio de gas y de agua con el medio ambiente, la cobertura, si cubren totalmente el terreno, ¿no? La profundidad de las raíces, el tipo de raíz, ¿no? Si son absorbentes, si son de anclaje, si son dentro de las bulbos, como como la zanahoria, como el betabel, etcétera, pues es un tipo de raíz. La densidad de la población, pues no se diga, entre más denso, pues más lo vamos a ver ahora que veamos el cultivo del mango aquí en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, que tenemos el estudio hecho, la temperatura y lógicamente el viento. Todo eso, ¿verdad? Sí, pues va unido a el suelo en lo que refiere, lo que ya hemos repetido muchas veces, retención de humedad,
Otra vez, suelos arenosos, poca retención, suelos arenosos, mucha retención, materia orgánica, mayor retención de humedad cuando hay mayor materia orgánica. Lógicamente, cuando hay una cobertura mayor, sobre todo de árboles, pues hay mayor contenido de materia orgánica con lo que cae de las hojas y las ramas que luego se convierten en humus, sobre todo en la superficie, en la capa superficial del suelo. La textura, para variar, no se diga, y la estructura. Bueno, eso nomás es para repetir lo que ya vimos, ¿no? Aquí ya modifican, pues dicen que hay un agua azul y un agua verde, los expertos, ¿no? Con agua azul no podemos satisfacer las demandas del agua para la producción de alimentos, ya que el agua verde, agua del suelo, es la responsable del crecimiento de la vegetación natural y secano, o sea, temporal. Lo importante es gestionar la precipitación y sus flujos y no solo el agua de los ríos y acuíferos, ¿no? Aquí tienen la precipitación, pues se considera agua entre agua verde y azul, que de todos modos la presión es la que alimenta los mantos freáticos, los ríos, las presas, todo eso, ¿no? Más agua verde, ¿verdad? Agua verde 65% y el agua azul 35% con un 10% de retorno. Es para bosques, prados, humedales, cultivos, y es una porción sistemática de la gestión del agua, ¿no? A pesar de que solo un tercio de la presión es agua azul, la política de agua se basa en su gestión, en cómo la aprovechemos, pues, ¿no? En cómo la manejemos, ¿no? ¿Sí? Con prácticas, por ejemplo, el agua azul con prácticas de conservación de suelos y agua, cultivos más resistentes a la sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí está también otra representación, ¿no? Cuando la transpiración más de evaporación, ¿verdad? Ahí tenemos la respiración de árboles y hierbas y pastos o lo que sea, la evaporación del suelo, la escorrentía, lo que escurre, lo que se infiltra, y algo de diseño de raíces de tanto de los árboles como de lo que no, donde no hay mucha vegetación, la cobertura del suelo, ¿no? Pero puede ser que haya muchos árboles, pero muy separados, y en cambio puede ser que haya mucho pasto y esté muy junto, ya haya más protección de ese pasto cubriendo totalmente el suelo del impacto de la lluvia. Para la escorrentía dificulta más la escorrentía que pocos árboles, aunque interceptan algo de lluvia los árboles, ¿no? Nomás para representar. Aquí también otra representación, la evapotranspiración representada por las líneas azules hacia arriba, el riego o lluvias intensas representada con las lluvias hacia abajo, la zona radicular, los puntos negros ahí, el ascenso capilar, las flechitas azules esas que se ven arriba del nivel freático que dice ahí la línea azul, y abajo pues hay roca, parte se infiltra del agua hacia la roca, y ahí en la roca pues forma los depósitos y las corrientes superficiales, porque la capa impermeable pues generalmente es de roca, como dice su nombre, impermeable, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las necesidades hídricas de los cultivos? Las necesidades de agua de los cultivos, pues es en base, la estimación se hace en base a las necesidades hídricas de sus cultivos, ¿no? Es el dato básico fundamental, o sea, es las necesidades hídricas de los cultivos, es el uso consultivo del agua de los cultivos, pues, o la evapotranspiración, si queremos entenderla así, ¿no? Es el dato básico, ¿para qué? Para dimensionar la fuente de agua, o sea, qué tipo de fuente de agua necesitamos, ya sea de una presa de almacenamiento, un bordo de almacenamiento, una presa derivadora, un cárcavo de bombeo. En un río, que no se puede hacer una presa derivadora, cuesta mucho. También por bombeo, por extracción de agua por bombeo, o porque salga, lo más barato es que salga el agua subterránea sola, ¿no? En los manantiales, ¿no? Pues es lo más barato que hay, sale sola, no se necesita gastar energía para sacarla del subsuelo, pues, ¿no? En cambio, los equipos de bombeo sí necesitamos, forzosamente meterle energía a través de energía eléctrica o combustión interna, que son los equipos de bombeo más utilizados, aunque ya se usa mucho más, donde llega la energía eléctrica se usa mucho más, los equipos son más eficientes en su uso, los equipos que se manejan o que hacen que funcione el equipo de bombeo con energía eléctrica. Si la energía eléctrica tiene una gran ventaja, los equipos que funcionan con energía eléctrica
tiene la gran ventaja de que tiene arrancan y ya consumen lo mismo, aunque tienen la gran desventaja de no tener más que una sola velocidad. Los equipos de combustión interna pues tienen la desventaja de que conseguir el motor que consume esos combustibles. Hay combustible que puede ser diésel, puede ser petróleo, puede ser gasolina, etcétera. Es más cara que la energía eléctrica. Aquí en México los pozos eléctricos para agricultura están subsidiados, o sea, hasta en un 90%, dependiendo de la región, ¿verdad? En Mexicali están subsidiados hasta el 50%, hasta el 90%, o sea, pagan nada más un 10% pues con energía eléctrica, pero los de combustión interna, cuando no llega la energía eléctrica, pues a fuerza tienen que usar una combustión interna. La recomendación es que se usen de energía eléctrica si es que llega la energía eléctrica hasta el campo donde está el equipo de bombeo, ¿no? Y sobre todo para el manejo del riego, pues también es el dato básico, la necesidad hídrica de los cultivos. Por eso estamos recalcando mucho esto en este curso de tecnología, porque es necesario conocer cuánto consume cada cultivo para poder hacer una buena tecnificación del riego, ya sea superficial, ya sea localizado, ya sea la presión, etcétera, ¿no? Bueno, hay algunos dichos dentro de los que trabajan con el riego que dicen que para lograr rendimientos altos y estables con la máxima calidad del producto, que también se trata de sacar buena calidad del producto, ¿no? Del producto cosechable se requiere satisfacer la máxima evapotranspiración del cultivo. Es la máxima evapotranspiración. En este caso vamos a ver qué es lo que conocemos como evapotranspiración potencial, es decir, cuando el cultivo no tiene problema de extracción porque siempre el suelo se encuentra capacidad de campo y el suelo totalmente cubierto de vegetación. O sea, casi no hay evaporación del suelo, sino pura transpiración de ese suelo cubierto, por ejemplo, en alfalfa, cuando está en sus pastos que cubren todo el suelo, las praderas, el trébol, etcétera, y el suelo se encuentra siempre a capacidad de campo. Eso es cuando pues tenemos sobre todo que podemos mantener estos suelos con altos niveles de humedad aprovechable que ya vimos con estos sistemas presurizados que nos permiten el manejo a base de la presión y del llenado de tuberías, regar 20, 30 veces al día, como decíamos, sobre todo en suelos arenosos. Pero fíjense cómo esa es una de las máximas de los regadores, ¿no? Se tiene que tener la máxima si queremos tener buena calidad del producto y rendimientos altos, ¿no? O sea, como ustedes ven, es fundamental esto del riego, perdón, del conocer el uso constructivo de cada cultivo, ¿no?, que vamos a establecer. Bueno, aquí es otra de los esquemas, ¿no? Y estamos, estamos recomendando mucho esto, estamos insistiendo mucho en esto de la evapotranspiración porque es fundamental. La combinación, aquí es otra definición, no se conoce como la evapotranspiración, la combinación de dos procesos separados por los que el agua se pierde a través de la superficie del suelo por evaporación y por otra parte mediante la transpiración del cultivo. Bueno, pues ahí está, un dibujo sencillo, ¿no?, en donde está la planta con las flechitas hacia arriba, que es la transpiración, y que junto con la evaporación desde el suelo, que se conoce como E, y la transpiración de la planta, por eso se forma la palabra evapotranspiración, que quiere decir evaporación del suelo donde crece la planta, más la transpiración del agua por la propia planta, que se abrevia como ET, ¿sí? La vamos a ver como ETC minúscula, evapotranspiración del cultivo, pues, y ahí ven ustedes, pues ahí va sumado todo, nos da la evapotranspiración. Sí, en este caso es general, o sea, plantas aunque no sean cultivadas, nosotros le vamos a poner la ETC más adelante porque nos interesan los cultivos desde el punto de vista agronómico, ¿no? Sí. Bueno, en toda superficie cultivada se produce una pérdida continua de agua cuyo destino es la atmósfera, ¿no? La evaporación, ya vimos, ya lo volvemos a repetir, pérdida directa de la superficie del suelo o superficie del cultivo, o del suelo donde dicho cultivo crece más bien, ¿no?
Bueno, también de la superficie del cultivo, porque puede ser que intercepten, por ejemplo, el agua de lluvia, la intercepten, las hojas de las plantas se quede ahí aparte de esa agua, parte oscura hacia abajo por el tallo de las plantas, pero lo que se quede en la hoja a la larga se evapora, ¿verdad? Y también sí, superficie del cultivo, sí, puede ser. La transpiración, ¿verdad? Pérdida a través del sistema conductor de la planta, es decir, el sistema de absorción, transporte por la planta, por el xilema y pérdida por las estomas de las hojas, ¿no? Es la evapotranspiración que conocemos, ¿no? De ahí viene, ¿no? Lo que se conoce como energía específica en calorías por gramo, ¿no? Que es una formulita ahí, nomás se las pongo para 595 menos 0.5 menos 0.51 por la temperatura en grados centígrados que tengan de lugar, ¿no? Y el calor latente de vaporización es 2.45 millijoules por kilogramo, ¿sí? Es otra de los joules es otra de las unidades que usamos para la calor latente de vaporización, ¿no? Luego voy a ver si les doy también un cuadro de puros calores latentes de vaporización. El agua tiene un calor, como ya les digo, de 1. El agua es el líquido o la sustancia patrón de todas las sustancias en la Tierra, o sea considerado, o sea catalogado como el disco, como la sustancia patrón pues de 1. 1 kilo por litro, 1 gramo por centímetro cúbico, etcétera, etcétera. A partir de ahí está todo, se pesa, por ejemplo, que el hierro, ¿verdad? Tiene un calor específico de 20, quiere decir que son 20, necesitan 20 calorías por gramo de hierro, ¿no? O de gasolina, como decíamos en una de las clases, que es 0.6 calorías, o sea, necesitan 0.6 calorías para aumentar por gramo, para aumentar la temperatura de la gasolina, por ejemplo, del alcohol también es muy bajo, 0.7, algo así. Entonces se necesita poco calor para que el alcohol se evapore, pues, sí, porque rápidamente con poco calor aumenta 1 grado centígrado y se va hasta su calor latente de vaporización, que se llama del alcohol. El agua, su calor latente, su temperatura para vapor es de 100 grados centígrados, pero necesita una cantidad de calor extra para pasar de líquido a vapor. Y también necesita una cantidad de extra abajo para pasar de líquido a sólido a hielo, perder una cantidad de calor, que es lo que se llama calor latente de fusión, y el otro se llama calor latente de vaporización. En el caso del agua, pues ustedes ya saben, según la escala de grados centígrados, es de 0 hasta 100, ¿verdad? De 0 grados hasta 100 va perdiendo hacia arriba, va ganando calor mediante una caloría cada centímetro cúbico o gramo de agua del suelo, o si va hacia abajo, va perdiendo una caloría por cada gramo o centímetro cúbico de agua en estado líquido. Cuando llega al 0, es cuando necesita un empujón, una cantidad de calor muy grande para pasar del líquido a sólido. Y lo mismo a los 100 grados centígrados, necesita un empujón de 585 calorías para pasar de líquido a vapor. O sea, ahí ya no se cumple el 1 grado por cada gramo o cada centímetro cúbico de agua. Pero, en resumen, el agua es el patrón de todas las sustancias en el mundo, pues, ¿no? En este caso, pues estamos trabajando con agua, nos interesa conocer todas esas características o propiedades físicas y químicas del agua, ¿no? Bueno, esta nomás la agrandé para que se viera, porque no se veían las letras, ¿verdad? Sí. La evapotranspiración, ¿verdad? Esta ahí está, la misma, la evaporación del suelo y la evaporación de la planta, ¿sí? Y aquí sí especifica, aquí se ve bien, vea la evaporación del suelo, la transpiración y la evaporación del agua que se queda retenida en las hojas del suelo por lluvia o por rocío o por niebla, por lo que sea, ¿no? Ya está otra forma de representar la demanda evaporativa del aire de acuerdo a la humedad del suelo y a la producción del cultivo, es lo que es para lo que sirve para lo que tenemos a la evapotranspiración. Tenemos que entender bien lo que es la evapotranspiración, ¿verdad? Bueno, aquí es una de las gráficas que casi no se presentan, una consecuencia de la pérdida de agua en las plantas.
descenso del potencial del agua en las hojas, al cual los síntomas aparecen en megapascales, no megapascales, es pues por 1.000.000, ¿verdad? De megapascales, 0, 1, 2, etcétera. ¿Sí? Procesos o parámetros y síntomas, ahí están. Tu urgencia por pérdida de 0 hasta una cierta cantidad de megapascales, menos de 1. La velocidad de expansión celular, la reducción, síntesis de la pared celular. Bueno, las funciones de la planta en general que ustedes ya por lo menos las han de haber mencionado en fisiología, ¿no? La reducción de síntesis de proteína, fotosíntesis y síntesis de clorofila, la reducción, ¿verdad? Sí. Eso es lo principal porque es del alimento de las plantas. Nivel de enzima, nitratorreductasa, reducción, ácido salicílico, prolina y betaína, síntesis, el cierre de los estomas, fíjense, ya empieza a crecer el potencial, la energía pues con la que cierran los estomas o se rebaja. Asimilación de CO2, la reducción, fíjense la velocidad de respiración, como es de las más altas, ¿sí? Desde medio megapascal hasta casi 1,5 megapascal, solutos o orgánicos, el incremento. Floema, interrupción de su función, o sea, el floema es lo que baja la savia elaborada después de que se produce la clorofila hacia todos los órganos de la planta. Por el xilema se transporta la savia bruta, que se llama, o sea, agua con minerales. Por el problema es al revés, se transporta la savia elaborada de arriba hacia abajo a todas las partes de la planta como el alimento principal, pues. La nutrición mineral en reducción, fíjense también cómo se reduce, cómo tiene que hacer el descenso del potencial ahí, de la fuerza, de la energía que la planta tiene que hacer, pues. Y el marchitamiento de las hojas también, cómo se presenta ya con esas potenciales, la reducción de potencial de energía que la planta tiene que gastar, pues. Y ahí está también, pues otra vez, transpiración, circulación, evaporación del agua del suelo, cómo la absorben, cómo se evapora, ¿sí? La percolación que se va hacia capas más profundas de las raíces, movimiento del agua en el suelo, en la planta y en la atmósfera. Cuando la velocidad de transpiración es mayor, en este caso, que la velocidad de la absorción, se produce pérdidas de rendimiento y la calidad de la producción. Sí, también el fenómeno es que se llama marchitez temporal, no es el punto de marchito permanente que hemos visto del suelo. Cuando, como dice aquí, la velocidad de transpiración es mayor que la velocidad de absorción, es decir, cuando se pierde más agua a la atmósfera de la que absorben las raíces para luego conducirlas por el xilema hacia las hojas, ¿sí? se produce la marchitez temporal. Temporalmente se marchita la planta, pero no quiere decir que no hay agua disponible en el suelo. Les comentaba yo, no sé si a ustedes o al otro grupo, que cuando en las zonas áridas y semiáridas hace mucho calor y no les llegue el riego a tiempo, que ya la planta está marchita, empieza a tirar las flores. En el caso del algodón es muy típico, ¿no? Si el algodón es de hoja ancha, transpira mucho, se da en zonas áridas, ¿sí? Por la calidad de la fibra. Entonces, sufre esa de las 12 a las 5 de la tarde, se ve que la planta está muy marchita, pero esa marchita es temporal. ¿Por qué? Quiere decir que el fenómeno de transpiración está siendo mayor que el fenómeno de absorción y se marchita, pero en la noche se vuelve a reponer porque el fenómeno de absorción es mayor que el de transpiración y entonces se absorbe más agua que la que se pierde a la atmósfera y entonces las plantas ponen otra vez sus hojas turgentes. Entonces no hay que confundir, mucha gente confunde el punto de marchitación permanente del suelo con la marchitez temporal y son dos cosas que se parecen por marchitarlas, generalmente lo que más se puede ver que es la hoja de las plantas, pero no es el mismo fenómeno. Marchitez permanente, supuestamente, si no se le agrega agua por riego, por lluvia, ya no se repone. Acá sí se repone en otras horas del día. En las horas menos calientes del día se repone la planta. Eso es lo que quiere decir la marchitez temporal. Y pues otra vez la pérdida de agua, ¿verdad? De factores que determinan la transpiración, lo que se los quise poner porque es una forma diferente de representarlo. A lo mejor a mí me gustan mucho los esquemas así, las figuras, porque son más objetivas, más entendibles, pues, que las que vienen en puras letras, ¿no? Pues la pérdida de agua, ¿verdad? Básicamente tipo de suelo, textura,
para variar, ¿verdad? Sí, la planta, el tamaño de la planta, el tipo de planta, la radiación solar, la humedad relativa, ¿sí? A menor humedad relativa, mayor transpiración, caso típico de las zonas áridas. O sea, las zonas áridas generalmente presentan humedades relativas muy bajas, casi cero, ¿sí? Y entonces, como el agua sale en forma de vapor por el estoma del interior de la planta hacia el medio ambiente, la diferencia de potencial, ¿sí? Entre el agua que sale en forma de vapor saturando los estomas de la hoja hacia una humedad relativa a cero, la diferencia de potencial es muy grande. O sea, de 100 a 0 es muy grande. En cambio, en zonas tropicales, cuando, aunque hace mucho calor, la humedad relativa por la lluvia y por la evaporación del suelo, etcétera, es alta. Y entonces, si ustedes tienen una humedad relativa de 90%, que se da muy frecuentemente, sobre todo en las primeras horas de la mañana en las zonas tropicales, pues tendrán una diferencia de potencial del 100% en el vapor del agua que se va a transpirar de los estomas, contra el 90% es de 10 y no es de 100%. El de 100% es un gradiente muy grande, pues una diferencia de humedad relativa muy grande, se transpira mucho. Lógicamente eso se vuelve también, es función también de la temperatura y sobre todo del viento. En los lugares muy ventosos, como el viento cambia la humedad relativa, cambia el gradiente de humedad de la hoja al medio ambiente. Por ejemplo, si tiene 90% de la mañana y luego empieza a hacer viento, a lo mejor se va en climas tropicales hasta el 80%, 70%. Entonces el gradiente de pérdida de humedad de la hoja hacia el medio exterior es muy grande, es de 100 a 70%, son 30 de gradiente de pérdida de humedad, contra los 90 que tenía cuando no había viento, que es de 10 nada más, no es muy poca la transpiración. Entonces el viento es fundamental para la transpiración, ¿sí? Lo vamos a ver también un poco adelante cuando vemos las fórmulas, aunque pues el viento es difícil de meterlo dentro de las fórmulas porque hay que estarlo midiendo constantemente, y a veces las estaciones termométricas, desde ahorita se los digo, no tienen muchos aparatos para medir, por ejemplo, radiación solar, viento, a veces ni para medir humedad relativa. Entonces es muy difícil calcular el uso consultivo con las fórmulas que tienen estos parámetros dentro de ellas. No hay registros y nosotros nos bajamos en los registros, ¿no? Eso es lo que nos enseña la agroclimatología, ¿no? Que tenemos que planear con lo que tenemos registrado estos tipos de factores del clima, tenemos que planear con eso, y no es precisamente la meteorología que es en condiciones reales, pues en el momento en que estamos, ¿no? Ahorita está nublado, ahorita no está nublado, está lloviendo ahorita, contra la climatología que es con periodos de registro más grandes, ¿no? Generalmente 10 años, como ustedes ya vieron en su curso, ¿no? Pero bueno, estas son las que determinan la evaporación fundamentalmente, ¿no? Los factores que afectan la evapotranspiración del cultivo, ahí está. Por eso le ponemos la C, ¿verdad? Evapotranspiración del cultivo. ¿Por qué? Porque son plantas cultivables, que son las que nos interesan a fin de cuentas. No es que no nos interesen las plantas no cultivables, pero hay menos datos de investigación de ese tipo de plantas. En cambio, las cultivables, pues tenemos que hacer investigación porque pues es la base de los datos para programar, en este caso los riegos, y en el caso de los cultivos de temporal, pues programar más o menos cuándo debemos de sembrar, cuándo preparar el terreno, etcétera, con la humedad que exista o que puede existir en unos días u otros, de acuerdo a los registros. Esa es la diferencia fundamental, ¿no? Y que no controlamos la precipitación en temporal, ¿no? Los factores climáticos otra vez están mencionados: intensidad de la radiación solar, que hace que haya mayor o menor temperatura, ¿verdad? Bueno, la propia temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Disponibilidad de agua en el suelo, bueno, aquí lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Así que esa disponibilidad de agua del suelo pues varía con la textura, con la estructura, con el contenido de materia orgánica, que debemos de saber interpretar, sobre todo cuando se trabaja con riego, porque el riego, vamos a decir, sí paga en términos generales ese tipo de estudios, pues, ¿no?
Con el temporal, pues tenemos que trabajar con fórmulas empíricas, con datos del productor, con datos de que tengamos en las estaciones climatológicas. Es más, es, es menos aproximado, vamos a decir, las recomendaciones que damos, porque no tenemos los datos, como no manejamos como en el riego el agua en cantidades y en los tiempos que necesita el cultivo, ¿no? Las características del tipo del cultivo, bueno, pues ya vimos, ¿no? Tipo de cultivo, grado de cobertura y etapa fenológica del cultivo. No es lo mismo el maíz cuando está germinando que cuando está en pleno desarrollo, que cuando está en floración y fructificación. Tienen diferentes cantidades de evapotranspiración que necesitan, ¿no? Manejo del suelo y del riego, pues no se diga, ¿no? El manejo del suelo, que conservemos el agua. Por ejemplo, si llovió y podemos entrar a rastrear para romper la capilaridad y que no se evapore mucha agua del suelo, pues adelante. Y del riego, pues en calidad, etcétera, de las aguas, la cantidad sobre todo, que podemos decir, bueno, yo con esta cantidad de agua puedo regar tantas hectáreas y puedo auxiliar tantas hectáreas según sea mi tipo de riego. A lo mejor con un riego rodado, un riego superficial, con esa cantidad, con un gasto determinado que tenga, ya sea de río o de pozo, pues puedo fácilmente satisfacer las necesidades de 20 hectáreas, por decir un número cualquiera, ¿no? En cambio, si tengo riego presurizado, pues a lo mejor puedo satisfacer la demanda de agua de 40 hectáreas. Generalmente es el doble, ¿eh? Que pueden satisfacer con riego presurizado. 20, o sea, el doble, sobre todo en riego localizado, porque en riego por aspersión, aunque también es presurizado, no es tanta la proporción de que pueden regar, pero en un riego por goteo, sí, o microaspersión, pueden pasar con esa misma cantidad de agua de 20 a 40 hectáreas, poniendo este ejemplo ficticio. Pueden ser 10 y pasan a 20 hectáreas a regar, entonces también depende mucho de eso, la evapotranspiración, porque ya es un mayor número de hectáreas, mayor número de plantas, mayor número de agua que se evapora del suelo, ¿no? Aquí tienen el caso de la papa, como decíamos, ¿no? Así, en una curva color azul se muestra el requerimiento de agua por parte de la planta de papa. Es creciente y de acuerdo al desarrollo del follaje, ¿no? Aunque la planta es lo que nos va, lo que nos produce, pues, o le produce al hombre en ganancias, pues es el tubérculo, ¿verdad? Así ahí se representa por esas bolitas cafés, pero nos interesa la fenología de la planta porque vemos que entra en una etapa de germinación, en una etapa de desarrollo, en una etapa de floración y fructificación, en una etapa de senescencia, ¿no? de vejez, y entonces pero y es lo que está, la parte de arriba es lo que produce la transpiración, y en el suelo donde está plantada es lo que produce la evaporación del agua del suelo, y fíjense cómo en la parte azul de arriba los requerimientos de agua pues son mucho mayores, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Cada vez que va aumentando su estado fenológico, a medida que entra en la etapa de floración y fructificación, va requiriendo más agua porque necesita más energía para alimentar a sus hijos, vamos a decir, tanto al tubérculo de abajo como a las flores y de arriba, y frutos de arriba, aunque lo de arriba pues no lo comemos, eso no lo cosechamos, ¿no? Bueno, aquí tenemos también, quise poner algunas etapas de crecimiento de algunos cultivos básicos, frijol, maíz, granos y aunque la cebolla en forma de bulbo para meterlo como diferente a los demás. Consumo máximo de humedad va para la etapa, por ejemplo, el frijol en inicio de floración debe de dejarse consumir hasta el 70% máximo si queremos sacar algo de producción. En floración en vaina hasta el 40%, ya no el 70%. Del inicio de la germinación hasta la floración, dejamos bajar la humedad del suelo hasta el 70% y reponemos dejamos bajar el nivel hasta el 30% y reponemos el 70%, ¿sí? De la floración en el envaine, que es de las etapas más difíciles y que más agua necesita, no debemos de bajar tanto la humedad aprovechable, sino hasta el 40%, es decir, reponemos el 60% y dejamos bajar hasta el 40%. En vaina maduración también necesita mucha agua, ahí bajamos hasta 50% y reponemos el otro 50%.
Y después de la maduración, pues ya que se formó el fruto, fíjense que nos indican que podemos bajar hasta el 80% de humedad aprovechable, o sea que quede el 20 en el suelo y reponer el 80 nada más, ya maduró la vaina pues del frijol, ¿no? En el caso de la cebolla, pues ahí vienen también los datos, ¿no? También es una formación de bulbo igual que la papa, ¿sí? Bulbo a tamaño medio es cuando menos debemos de dejar que se baje la humedad del 50% y reponer el otro 50%. En el maíz, ¿no? De la siembra al encañe que se llama, ¿sí? Pues hasta el 80% podemos dejar bajar la humedad, dejar el 20 nada más en el suelo y reponer el 80%, pero fíjense cómo ya cuando está en espiga a grano de leche no debemos de dejar de bajar del 40%, es decir, dejar que se consuma el 60% y el 40% en el suelo, o sea, reponer el 60%, y en grano de leche a maduración el 50% como máximo, es decir, dejar el 50% en el suelo y el 50% reponer para que nos dé pues una cierta producción más o menos, si no el grano se marchita, se apachicha y no da el peso que queríamos, ¿no? Sin embargo, el maíz después de la maduración del grano duro, ¿verdad? Si ya cuando está duro el grano, cuando llegó a su, a su nivel de humedad para cosechar, que se llama madurez fisiológica, que ustedes se arrancan una mazorca y le quitan un grano, van a ver un punto negro en la base del grano, es cuando ya está en madurez fisiológica. Ahí, como ya maduró y se está endureciendo el tallo y madurando, ya endureciéndose, pasando de lote a mazorca, pues pueden dejar hasta 80% de consumo y dejar solamente el 20% en el suelo, ¿no? Y reponer el 80%. En granos en general, así pues al 50% en general. ¿Cuáles granos? Pues trigo, todos esos, sorgo, etcétera, dejarse. Aunque el sorgo es muy aguantador a la sequía, es más aguantador que el maíz, ¿eh? Tiene una doble cantidad de raíces absorbentes mayores que el, que el maíz. Entonces aguanta la sequía, y cuando le falta humedad al sorgo que ya llegó a PMP, si es que llegan a PMP, que no deben dejar llegar a PMP cuando tienen riego, cuando tienen temporal, pues ni modo, a lo que llegue, ¿no? Cuando llegue la lluvia, pero cuando tienen riego sí pueden reponer la humedad, entonces no dejarlo, pero cuando llegue PMP el maíz suspende su crecimiento, y cuando vuelve a haber agua, ya sea que cae lluvia o ustedes regaron el maíz, ya sacó su espiga, trata de reproducirse pues con la escasez de agua. En cambio, el sorgo, como tiene el doble de raíces y tiene otro tipo genético de comportamiento, cuando le falta agua y llega a PMP, suspende su crecimiento hasta que hay agua, y entonces vuelve a su funcionamiento normal. Son datos que vienen en toda la bibliografía, pues, ¿no? Sí, el coeficiente, cálculo del coeficiente del cultivo, se denomina, ya estamos viendo cómo es que vamos a determinar, estimar, a calcular, como ustedes quieran, el uso consultivo de los cultivos, y el coeficiente de cultivo se le conoce, lo van a ver ustedes como KC, y corresponde a los cambios de volumen de agua que los cultivos están en el suelo a medida que crecen. O sea, a medida que van creciendo, pues van teniendo diferentes desarrollos, diferentes tamaños, diferente absorción de agua y diferente coeficiente de cultivo, que es el que nos va a servir para obtener el uso consultivo del cultivo. En general, en los cultivos se presentan algunas etapas, por ejemplo, o sea, sí se ha hecho una sola curva, pues, para todos los cultivos, que no es así, pero bueno, para fines prácticos así se hace. Una fase inicial, desde la siembra hasta un 10% de cobertura del suelo, o sea, que ya germinó y cubre un 10% de la superficie del suelo, ¿no? Fase de desarrollo, desde el 10% de cobertura y del crecimiento activo de la planta, ¿no? Entonces ya ahí tiene el 60-70% de cubrimiento de la planta. Fase media entre floración y fructificación, que corresponde normalmente entre 70 y 80 de la cobertura máxima de cada cultivo. Esto generalmente pues es sacado para maíz, como les digo, es lo más investigado, y ya el maíz cuando crece en grandote pues tapa
tapa mucha parte de la superficie de siembra y ya cubre el 70-80%, ¿no? Y la fase de maduración desde madurez, o sea, la fase anterior, hasta recolección, ¿no? Hasta que ya se lignifica, se hace duro, se hace rastrojo, pues, o sea, bueno, los tallos se hacen duros por la lignina. Curva teórico del coeficiente de cultivo, supuestamente después de que sembraron, pues, ¿no? Ahí está. La curva teórica calculada, ¿sí? Es esa en la que llama fase inicial, la que vimos la primera fase, el 10% de cobertura del terreno, pues se toma el punto medio de esa fase inicial para sacar el coeficiente cultivo. Ahí pues es una recta, ahí es un valor del coeficiente cultivo. Luego en la esa de desarrollo, ¿verdad? Sí, que es cuando menor humedad le dejan aprovechar en el suelo para que desarrolle raíces. Ahí va la curva, luego en esta media, cuando está en floración y fructificación, ¿verdad? Sí, se toma el punto medio del coeficiente del cultivo, y la maduración pues ya es menor porque ya se está endureciendo la planta, pues ya rindió, vamos a decir. Pero fíjense ustedes que casi en este dato que nos dan aquí, en 10 después de la siembra, pues puede ser en un ciclo, por ejemplo, de maíz de ciclo corto, pues puede ser de 0 a 130 días, un cultivo de maíz de ciclo medio, ¿sí? De ciclo intermedio es de 0 a 150 días, y un ciclo de maíz de ciclo largo es de 0 a 180 o 210 días, ¿no? Claro, eso depende de si es temporal, pues tendremos que tender hacia los maíces de ciclo corto y cuando mucho intermedio por el periodo de lluvias que coincidan, pues, o tratar de que coincidan. En cambio, en riego, pues, es mejor, si tenemos riego, meter variedades de ciclo largo porque se desarrolla mejor el maíz, pues, tiene más oportunidad de crecer sin falta de agua. Con el riego, pues, le damos cantidad y en el tiempo que lo necesita, ¿no? Pero fíjense que casi coinciden las dos curvas, ¿no? La curva real que sacaron por medio de observaciones y muestreos de suelos y de observación de la planta y cálculos después con la curva teórica que se hizo por medio de los coeficientes de estos de desarrollo del cultivo, ¿no? Aquí también tenemos, ¿verdad? Aquí se divide en periodo inicial, como decíamos, con los mismos datos, ¿no? Periodo intermedio, aquí ya dan de 80 a 100% de las plantas a su desarrollo vegetativo en el cultivo intermedio, ¿no? Y en el periodo final también ahí viene, ya cuando dice la maduración fisiológica, le decía el punto negro del maíz, y ahí está los KCs, pues ahí nomás toman 3 KCs, ¿no? Se evitan el del desarrollo, que es la diagonal esa que está a su izquierda. Ahí viene un KC, fíjense, hay un KC, un coeficiente de desarrollo inicial, un coeficiente de desarrollo intermedio o medio y un coeficiente de finalización o final. Aquí nos faltaría el coeficiente de desarrollo porque también vean cómo la planta va creciendo y va consumiendo agua, entonces aquí, pero aquí se ahorran ya el coeficiente de desarrollo, pues, ¿no? Que también tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Bueno, pues aquí ya es más completo esto, ¿verdad? Si es lo que uno busca al revisar la literatura, coeficiente de cultivo para algunas especies. Pues está muy chiquita la letra, pero pues más o menos, fíjense, algodón, avena, ahí vienen berenjena, cacahuate, calabacita, cebada, y vienen con sus días. A los 30 días en el algodón, ¿verdad? Sí, tiene un KC de 0,45. A los 50, 60 días tiene un coeficiente de 0,75. 55, 165, un coeficiente de 1,15. Y en maduración, a los 45, 50 días más, tiene un coeficiente de 75. Ya bajó, pues, que es la parte baja de la curva que vimos ahorita, ¿no? Cuando ya maduró. Pero ya aquí nos dan, con esto, miren, más o menos ustedes ya tienen una buena cantidad de cultivos que son entre legumbres, verduras,
y granos básicos como el maíz dulce le llaman aquí, maíz de grano. Maíz dulce es el amarillo, pues, maíz de grano, melón, frijol, patata, o sea, la papa, etcétera, ¿no? Trigo, aquí viene también como grano básico. La remolacha azucarera, que es un tubérculo para sacar azúcar. La soya, que es muy parecida a frijar el sorgo, etcétera. Bueno, tienen ya ustedes, fíjense todos, el número de días que dura cada fase, las fases fisiológicas inicial, desarrollo, maduración y reproducción. Perdón, maduración es desarrollo, perdón, inicio, desarrollo, medio y maduración. Tienen los 4 en las que dividimos la primera curva. ¿Se acuerdan? No, bueno, ya me pasé. Dividimos la primera curva. Esta primera son 4 etapas, ¿no? Que los expertos, los investigadores nos han reportado, ¿no? En cambio, esta nomás son 3, ¿verdad? ¿Sí? Ya se ahorran la intermedia, pues la de desarrollo, ¿no? Pero acá vienen las 4, ¿verdad? Ahí viene la inicio, desarrollo, nomás que está desfasado, son cada 2 columnas de inicio, 2 columnas de desarrollo, 2 columnas medio y 2 columnas de reproducción, ¿verdad? Como no están desfasadas. Bueno, aquí esta ya la habíamos visto, ¿verdad? Sí, cuando cultivos de temporal, ¿verdad? Sí, pues vean ustedes las bolitas esas negras y abajo de la línea punteada roja que es la precipitación, pues ahí supuestamente llueve en enero, febrero, marzo aquí en México, antes de establecer un cultivo, por ejemplo, de temporal. Entonces hay un excedente de agua, se almacenó, si es que llovió en esos meses, se almacenó agua en el suelo. Y ahí tienen ustedes un tratamiento, pero también tienen una evapotranspiración, si es que tienen algún cultivo ahí ya, pues ahí no tienen problema porque hay un excedente supuestamente de agua en el suelo, que es la línea verde, que se empieza a transformar en azul, ya que es la evapotranspiración real también, ¿verdad? Sí, y que entonces nos da un déficit, que son las líneas punteadas esas que están ahí, consumos de la reserva útil, y lo blanco es el déficit de agua, que es la precipitación, digo, la evapotranspiración real arriba en línea azul, la evapotranspiración del cultivo, la diferencia blanca entre la línea azul y la línea verde es lo que nos falta de agua, y la evapotranspiración potencial es la línea azul, es lo máximo potencial pues que puede hacer la planta y el suelo. Bueno, pero la diferencia entre la línea azul y la línea verde, perdón, y las precipitaciones, ahí está, la diferencia entre línea azul y línea punteada es lo que tenemos que satisfacer con riego, si es que tenemos riego. Si es puro temporal, pues aquí lo que pasa es que como no podemos satisfacer desde el punto de vista del hombre, pues que no tenga riego, del productor que no tenga riego, pues entonces ahí pues la planta sufre todo ese periodo, fíjense. Si es así como la ponen aquí, a partir de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, pues está la planta sin humedad y entonces, o con poca humedad, sí, porque algo llueve, es la línea roja, algo llovió, ¿verdad? Entonces se les pone difícil para la planta, se estresa mucho la planta y al final son pérdidas, ¿no? Y luego la recarga cuando ya la precipitación en la parte de septiembre, octubre, noviembre y diciembre es mayor que la evapotranspiración real, pues ya hay un recarga de la reserva que son las crucitas esas, ¿no? Y hay un excedente de agua ya en noviembre y diciembre, ¿no? Pero pues ya para qué las queremos, ¿no? Si ya el cultivo ya no está, ya lo cosechamos, lo que logramos cosechar, ¿no? Aquí también ven otras, las quise poner porque aquí presentan los investigadores una capacidad de almacenamiento de agua disponible, pues sí, si llueve mucho,
la profundidad del suelo, ustedes va desde 0 centímetros hasta 120 centímetros, los milímetros que se acumularon allí en esas profundidades, pues vemos que a partir de los 30 centímetros se acumuló más o menos 40 y tantos centímetros, en los 60 centímetros se acumularon 75 milímetros de esa lluvia o de ese riego en el suelo, ¿sí? Pero pues como decíamos, abajo de los 30 centímetros, que es donde crece la mayor parte de las raíces, pues sí podemos tener mucha agua, pero las raíces absorbentes están en las primeras 30 centímetros. Claro, puede ser que la planta gaste energía en mandar más raíces a donde hay más humedad fuera de sus rizósfera, de sus 30 centímetros de rizósfera, pues para poder captar agua. Yo no sé si la planta huele el agua que está abajo, digo por decir un término de oler, ¿verdad? Y mande raíces más para abajo para poder sacar agua del suelo. Hay algunas plantas que se llaman que se conocen como freatofitos, o sea que son plantas que crecen, algunos pastos, el mezquite, por ejemplo, que es un tronco, es un árbol, una leguminosa que da vainas, sí, que sirven de alimento para el ganado, y la madera se usa para hacer, es una madera muy dura para hacer equipales, por ejemplo, si conocen los equipales, ¿no? ¿Sí? Para hacer equipales, porque dura mucho la madera, es dura de trabajar, pero también dura mucho. Es contra niños, le digo yo, ya que los niños hasta muerden la madera y pues ahí se les caen los dientes a los niños si quieren morder. Bueno, esas se llaman freatofitos porque lanzan una raíz que es al mismo tiempo de anclaje y de absorción hasta el manto freático, que a veces han encontrado raíces en mezquites hasta de 15 metros, 15, 17 metros, hasta llegar al manto freático, y de ahí absorben agua y por eso se mantienen en época de secas en las regiones áridas, ¿no? Pero son plantas especiales que reciben el nombre de freatofitos, porque llegan a los mantos freáticos con su raíz, con una raíz pues principal para poder que se vuelva absorbente en esas profundidades. Los pastos, por ejemplo, el pasto salado, yo trabajé en el agua de Texcoco, el Disticlis spicata, que es el nombre científico, también es un freatofito porque se va hasta el manto freático, que a pesar de que esté salino, de ahí se mantiene sin morirse. Se seca en época, y en el lago de Texcoco se seca en diciembre, enero, febrero, marzo, se seca, pero no se muere, porque está manteniéndose del agua salina del manto freático que está más abajo, con ese tipo de raíz freatofítica, pues vamos a llamarle así, ¿no? Bueno, pero en general las plantas cultivadas, pues abajo de 30 centímetros, ya no tienen raíces o tienen pocas raíces absorbentes, ¿no? Entonces aquí nos demuestran que sí hay capacidad de almacenamiento y nos la ponen en milímetros. En lugar de humedad aprovechada para el cultivo, nos dicen, bueno, aquí tú vas a tener a esta profundidad tan cantidad de milímetros de agua disponible, si es que está dentro del rango de capacidad de campo y PMP, ¿verdad? Sí. Y su rango de veracidad, pues, su relación de aproximación a la realidad es ustedes lo ven del 97%, casi el 100% de esta investigación, ¿no? de la curva de los puntos anaranjados que están ahí, que fueron los que sacaron muestreando a esas profundidades, y la curva de regresión que les dio esa ecuación de veracidad, ¿verdad? R2, que es R al cuadrado, que se llama, que se conoce en estadística, ustedes algo han de haber visto esto, que es de 97%, muy buena relación entre lo que se sacó de muestreando de humedad en esas profundidades y la ecuación que involucra a estos puntos, pues, ¿no? que es la calculada, pues, ¿no? Muy buena relación, casi 100%, pues se parecen, pues, ¿no? Como se sabe, cada cultivo necesita para sobrevivir, desarrollarse y producir óptimas cosechas, o es a lo que le tiramos, a que producen óptimas cosechas, una cantidad de agua que varía con la temperatura, otra vez las horas luz, vientos y otros factores del clima propios de cada región. A esa cantidad de agua se le llama, fíjense cómo aquí se nos quise poner, pues se le llama uso consultivo nada más, es uso consultivo del agua, y se expresa en milímetros o centímetros para representar el espesor de una lámina que alcanzaría el agua en el suelo si no se perdiera por filtración y evapotranspiración cada vez que se riega. Bueno, sí,
pues de eso se trata, ¿no? De regar lo mejor posible para que no se pierda por infiltración o por percolación, que le hemos llamado profunda. Y entonces al uso conclusivo se le conoce como la lámina de riego total del cultivo, que dividida entre el número total de riegos que se acostumbra a dar a cada cultivo en los diferentes sectores del valle de que se trate, nos dará la lámina por riego. Pues sí, si tengo 100% de eficiencia con cultivos presurizados, sí me da la lámina de riego, se hace igual a la lámina neta, y la lámina neta se hace igual a la del uso consultivo, la evapotranspiración, pero es muy difícil. Solamente se consigue cuando se tiene el 100% de eficiencia, pero sí nos da una idea, pues, más o menos, dividiendo la lámina de uso consultivo entre una eficiencia de riego según el método de riego, como ya les di el cuadro, para que vean ustedes cómo es que se pueden distribuir los riegos. Claro, un maíz no tiene el mismo número de riegos que una alfalfa. Por ejemplo, la alfalfa tiene 8 o 10 riegos. A lo mejor en el lugar donde hay riego, en lugares áridos que se da muy bien la alfalfa, como en la laguna. Les voy a presentar unos datos también. Y el maíz tiene a lo mejor, pues como se siembra aquí en México en el cultivo, en el periodo primavera-verano, pues a lo mejor lo establezco con riego y lo completo con temporal, ¿verdad? En la época de lluvias. Entonces ahí, si yo divido el uso consultivo que vamos a calcular entre la eficiencia de riego en los meses en los que doy riego, y luego completo ese uso consultivo con temporal, pues ya no me da el número de riegos, me da el número de riegos nada más cuando establezco el cultivo, ¿verdad? Y es el uso consultivo de ese periodo de tiempo entre el número entre la eficiencia de riego en ese periodo nada más de riego, porque el de la lluvia, pues ahí ya no riego, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren decir ahí, pues, ¿no? Estimación de la evapotranspiración del cultivo, que es lo que hemos llamado ETC. Se realiza un doble paso, ¿no? Evapotranspiración de la ET0, evapotranspiración de un cultivo de referencia. O sea, el cultivo de referencia es lo que vamos a llamar de aquí en adelante ET0, y es lo que han recomendado, pues, de 15 años, 20 años para acá, la FAO, ¿verdad? Y es lo que ahora se está estimando, ¿no? Pero es cuando se hace investigación, pues, ¿no? O sea, se tiene que tener un cultivo de referencia ahí donde dice, ¿no? Que se saca de la página de la histórica del INIA, que es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas de Gras de Argentina, o de la FAO, en los históricos y en tiempo real, ¿no? Se sacan con los históricos y si puedo en tiempo real también, ¿no? Para el diseño de proyectos de riego, el ET0, o sea, la evaluación de cultivos de referencia, la evaluación que voy a tomar de un cultivo que va a ser referente para corregir mi evapotranspiración del cultivo, ¿no? ¿Sí? Y mapa de isolíneas, pues sí, cuando tengo esos datos, ¿va? Quiere decir que son países muy adelantados porque ya han sacado mucha investigación de isolíneas de ET0 de cultivos de referencia. Bueno, pues ojalá tuviéramos eso también acá, ¿no? ¿Sí? A partir de enero, ¿no? ¿Sí? Corrección del coeficiente de cultivo es específico del cultivo y su etapa fenológica, ¿no? El KC como ya vimos, ¿no? Cálculo de la evapotranspiración, evapotranspiración con cultivos de referencia, cultivos de referencia o ET0 que llamamos, por el coeficiente de cultivo para corregir ese coeficiente de cultivo y poderlo multiplicar, pues ya, pero ahí está ya, el cultivo de referencia es ETR, es ET0 que hemos visto antes, ¿no? Ahí está, corrección del coeficiente de cultivo KC, ETC es igual a ET0 por el KCS de cultivo de referencia. Coeficiente del cultivo, perdón, el KC es el coeficiente del cultivo que vamos a trabajar, y el ET0 es la obtención del cultivo de referencia. O sea, vamos a corregir el ET0, el cultivo de referencia, que cubre totalmente toda la superficie y que tiene ciertas características, ¿no? Factores que influyen sobre el coeficiente de desarrollo, pues el del cultivo, el que nosotros queremos sacar. Características del cultivo, ¿verdad? Que es hoja ancha, hoja delgada, si actúan con
fecha de plantación, condiciones climáticas, frecuencia de lluvias o riegos en la fase inicial. Como ustedes ven, son formas de calcular el uso consultivo del cultivo que queremos, pero por medio de investigación, y eso nosotros en la práctica pues es difícil, tenemos que tomar ya los datos que sacan de la investigación, porque si no, o sea, nosotros no estamos preparando investigadores, estamos preparando agrónomos que salgan al campo a resolver problemas y que sean prácticos en su resolución, ¿verdad? Bueno, aquí está, ¿no? La ET0 del cultivo en comparación con la ET0. Fíjense cómo la ET0, la de las gramíneas que está ahí con la línea azul, cómo varía, ¿no? ET0 del cultivo de referencia, ahí está. Remolacha azucarera, maíz, algodón, tomates, manzana con cubierta previa, gramíneas, que es la que más se va a un grado de 45 grados de abertura. Vean ustedes, ahí está casi los cítricos y piña, ananáceas de la familia, el agave, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí tienen ustedes pueden entrar con la evapotranspiración de las gramíneas en milímetros por día y luego sacar la evaporación del cultivo, sí, relacionado con la evapotranspiración del cultivo, también en milímetros por día, ¿no? Directamente, pues, ¿no? Ahí lo corrigen, pues, directamente, ¿no? Y sacan el ET0 que va a venir según el tipo de cultivo en esta fórmula, el ET0 ahí, aquí lo sacan con esta gráfica, ¿sí? Entran con el eje de las abscisas, con el tipo de cultivo, hasta que cruzan las figuras y luego les da la evapotranspiración de referencia del cultivo, la ET0, pues, que es la que van a corregir. Y ahí está todo, otra vez en otro diagrama, ¿no? El cultivo, el KC inicial, KC media y K final, inicial, desarrollo del cultivo a mitad de la temporada y al final de la temporada, el tiempo en días. Ahí está, pues en otra figura lo que ya vimos, ¿no? Aquí tienen ustedes coeficientes de cultivo anuales y forrajeros. Se saca de la tabla de la FAO, tomo número 56 de la ciudad de Río, que se los puse para que lo tuvieran. Si por ejemplo el maíz de gramo, una K inicial de 0.3, una K media de 1.20 y una C35, que es la que corrigen con el T0, con el ET0, pues, ¿no? Que sacaron de la gráfica que vimos. Ahí viene maíz dulce, es casi siempre el maíz amarillo, que es más dulce por el contenido de fructosa que tiene. La soja le llaman en Sudamérica soja, para nosotros es soya de grano. El pasto Sudán promedio de cortes para cada corte, la alfalfa, que es una de las que se da mucho aquí en México, ¿verdad? Con los datos del coeficiente de desarrollo inicial, coeficiente medio y el final. Este coeficiente lo van a corregir por el ET0, pues, por la ET0. Por ejemplo, si volvemos acá y tenemos como que venía ahí, ¿no? El ET0 será ahí a lo mejor de cítricos, a lo mejor a ver cuál venía acá, a mis cebolas, no viene alfalfa. Una gramínea, por ejemplo, es una evaporación de gramíneas que tiene 12 milímetros de evapotranspiración, milímetros por día, cortamos la línea azul y nos vamos y nos da más o menos 13 milímetros de ET0, ¿verdad? De evapotranspiración ET0. Es gráfico la cosa, pero como les digo, se necesitan muchos datos y mucha investigación y se corrige por ese para que les dé directamente. No es lo mismo el KC corregido en la fase inicial, que es muy bajo, con el medio, que es lo más alto, que al final, ¿verdad? Ahí se construye la curva del KC, ¿verdad? El coeficiente de desarrollo del cultivo. Fíjense cómo la curva verde es como debía ser y la otra es la que sacamos a través de los desarrollos, o se saca a través de los desarrollos. Aquí cultivos anuales y forrajeros, aquí está también, ¿verdad? Cómo es que se corrige. Aquí está la alfalfa como cultivo forrajero. Fíjense cómo la alfalfa es muy diferente porque se corta más o menos cada mes, etcétera, ¿no? Bueno, o sea, la 12:56, hasta aquí le dejamos, colegas,
terminamos en la diapositiva 64 y empezamos en la siguiente clase el martes en la 65. Vamos a hablar un poco más de la alfalfa, que tengo más datos, se los voy a poner. Por eso no les mando antes esto, porque quiero agregarle más diapositivas para que lo tengan todo completo y van a ver cómo es difícil, ¿no? La alfalfa es de los más difíciles de terminar porque se corta cada mes y no se deja casi planta en el suelo. Por eso es que se ven así los cortes, ¿no? Entonces, pues hasta aquí hay alguna duda. No, profe. Bueno, esto repito 2 o 3 clases más y les mando todo esto para que ya con más diapositivas, para que lo tengan corregido. Si no es así, muchachos, que la pasen bien. Ahorita tengo clase con otro grupo. Que estén bien, cuídense, no salgan mucho y hagan algunos ejercicios con esto. O sea, apliquen las formulitas estas en los ratos libres. Ejercicio, no tarea, ¿eh? Así que adelante, muchachos. Gracias por su atención. Saludos a sus familias. Gracias, profe. Saludos también. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Ándale, muchachas.